Bien, ya habido dado los minutos correspondientes, vamos a dar inicio a este curso virtual. Nuevamente agradecimiento a los que ya se encuentran conectados. Estaremos también a través de las redes sociales resolviendo algunas consultas que tengan. Vamos a hacer todo lo posible de que se pueda cumplir el tiempo estimado, los temas que se habían previsto en esta tarde, ¿no? Bien, agradecer a la invitación que me ha hecho Tantalab para participar de esta ponencia, y vamos a empezar pues con este curso intensivo que busca básicamente mostrar una transitabilidad de los sistemas administrativos que tiene el Estado cuando se empieza a ejecutar obras en la administración pública, ¿no? Aquí un primer punto que es importante poder tener claro. Sabemos que no todos los que estamos en este momento participando estamos involucrados en la administración pública, ¿no? Y hay muchos interesados en poder conocer cuál es el ámbito de intervención cuando se habla de obras públicas o de inversión pública propiamente dicha. En ese sentido, hay algunas características que debemos tener en cuenta entre un proyecto de inversión privada y un proyecto de inversión pública, ¿no? Hay algunas características muy puntuales, como por ejemplo, cuando se habla de una inversión privada, lo que se busca es básicamente tener la mayor rentabilidad económica financiera del inversionista, ¿no? Esa es una de las finalidades que tiene cuando uno quiere invertir en una inversión privada. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos de inversión pública, lo que se busca es mejorar el bienestar social, ¿no? Dentro de una población. Ese es un primer término, característica muy esencial de las finalidades que tienen estos ambos proyectos, ¿no? Otra característica más es que en la inversión privada se busca pues, maximizar los beneficios a una menor inversión, ¿no? Se quiere invertir poco pero obtener mayores beneficios. En cambio, en la inversión pública, más que obtener beneficios económicos, la rentabilidad se mide a nivel del impacto en la sociedad, ¿no? El impacto social que tiene el haber realizado esta inversión pública. Otra característica más que tiene que ver con estos proyectos es que en la inversión privada los fondos que mayormente se utilizan para ejecutar estos proyectos son propiamente privados, es decir, de personas naturales, de personas jurídicas que se ponen de acuerdo para invertir en un determinado proyecto, ¿no? En cambio, en inversión pública, los fondos corresponden al gobierno, al Estado peruano, ¿no? En este caso, el Estado peruano, son fondos públicos con los cuales se van a poder financiar estas inversiones públicas. Asimismo, también hay alguna normativa que establece los parámetros en la cual uno puede intervenir, ¿no? Por lo general, cuando uno quiere invertir en inversión privada tiene que ver la normativa, ¿no? Pero la normativa en el sentido de qué cosa está prohibido y no puedes hacer, ¿no? A ello se limita las decisiones de poder invertir de manera privada, ¿no? Un proyecto de inversión pública no puede invertirse en algo que la ley no lo permita, ¿no? O sea, la ley puede, por decirlo de una manera, si alguien quisiera crear un negocio, ¿no? Capaz con un fármaco prohibido, ¿no? No lo podría hacer porque justamente la normativa prohíbe que no se pueda hacer un tipo de inversión de esa naturaleza, ¿no? Existe una restricción. Sin embargo, sí puede invertir en todos los demás aspectos, en las demás circunstancias que la norma no prohíbe, ¿no? En cambio, en el sector público no solamente se mira lo que la norma prohíbe, sino que por encima de ello uno puede invertir o realizar inversiones públicas solamente en los casos en que la ley autoriza o permite hacer inversiones.
Esa es la gran diferencia que existe entre una inversión privada cuando uno quiere hacer un proyecto de inversión privada y un proyecto de inversión pública, ¿no? No es lo mismo. Mientras que para el sector público solamente se puede invertir en lo que la ley expresamente te autoriza. No podemos decir, como la ley lo prohíbe, entonces sí lo puedo hacer, no. Tiene que hacerse solamente lo que la ley permite que se haga, ¿no? Y un ejemplo claro es, por decir, en el caso de los tres niveles de gobierno que sabemos existen: el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, tienen competencias, ¿no? Un gobierno local, por ejemplo, un distrito, no podría invertir y ejecutar un proyecto de inversión pública, por decir, un hospital, porque su competencia de ese nivel de gobierno solamente está hasta lo que es la atención primaria de la salud, ¿no? Puede invertir, puede equipar, puede construir postas médicas, centros de salud. En cambio, los hospitales, propiamente dicho, son competencia del gobierno regional. Entonces, y para ello existe la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica del gobierno regional, donde le faculta y autoriza que puedan hacer ese tipo de inversiones, ¿no? En cambio, en la actividad privada no. Un privado simplemente tiene que cumplir los parámetros normativos, y mientras no se le prohíba que no pueda invertir en tal tema o aspecto, no puede hacer en los demás casos, ¿no? Entonces, esa es otra característica importante que debemos tomar en cuenta en el tema de proyectos de inversión pública, conociendo la diferencia con lo que es la inversión privada, ¿no? Otro aspecto importante también es la modalidad de contratación, ¿no?, para hacer estos proyectos. Mientras que en la actividad privada hay, por ejemplo, empresas que se constituyen en grandes empresas, ¿no?, que tienen diferentes actividades comerciales, ¿no? Entonces, una empresa privada puede tener también una empresa que quiere invertir en un proyecto privado, puede también tener como socia a otra empresa que se dedique a la construcción. Y entre ambas empresas no habría problema en que se contrate y una la contrate a la otra para que pueda hacer y ejecutar el proyecto de inversión pública. Simplemente se regirá por las normas de contrataciones privadas, la legislación civil, ¿no? En cambio, en los proyectos de inversión pública sí hay ciertas normativas también que establecen quién puede contratar con quién para ejecutar un proyecto de inversión pública, ¿no? Y para eso la OCE establece una normativa, ¿no? Cuáles son las prohibiciones, las limitaciones de quien quiera ejecutar un proyecto de inversión pública. No es tan fácil como en la actividad privada. Una de las limitaciones, por ejemplo, es que los accionistas, dueños, socios de una empresa que quiera ejecutar un proyecto no tiene que tener vinculación con la entidad pública que esté a cargo de financiar el proyecto, ¿no? En cambio, en la actividad privada sí. El mismo inversionista puede tener otra empresa que se dedique al ramo de la construcción y lo puede contratar, simplemente cumpliendo con la parte tributaria, la parte legal, civil, y no habría mayor implicancia, ¿no? Mientras que para ejecutar proyectos de inversión pública sí existen esas limitaciones, ¿no?, que se tienen que mirar porque todo se rige en base a normas, ¿no? Y por último, una característica más es quién administra estos proyectos, ¿no? Sabemos que los proyectos de inversión privada por lo general son los mismos inversionistas quienes administran esos proyectos, ¿no?, su ejecución y su funcionamiento. Y en la actividad privada y la inversión pública, la proyectos de inversión pública es a cargo de una entidad del Estado, ¿no? Entonces es administrada por el Estado a través de sus organismos en los diferentes niveles de gobierno. Entonces, esa es una mirada muy clara en la diferencia que hay entre proyectos de inversión privada y proyectos de inversión pública. Aunque en los últimos 10 años el Estado ha recogido experiencias que se aplican en la inversión privada para poder optimizar, decidir y priorizar la ejecución de una inversión pública. Hace muchos años, más de 20, 30 años, las entidades públicas en su mayoría simplemente el titular de la entidad es el que tomaba la decisión de poder decidir hacer una obra, pero sin contarse con estudios previos, ¿no? En la inversión privada, cuando alguien quiere invertir, lo primero que hace es hacer un estudio de mercado,
¿no? Presentar un proyecto, una propuesta, para ver si efectivamente va a ser rentable su inversión, va a poder recuperar su inversión y va a ser sostenible, ¿no? En cambio, en la administración pública no se hacía mucho eso. Es por eso que sale el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, que ahora ya no es el SNIP, sino es el INVIERTP, en la cual recoge esa experiencia de poder hacer una evaluación previa, un análisis previo, antes de poder decidir invertir, ¿no? Porque se ha visto que cuando no se han hecho esos estudios previos, ha habido inversiones que se han constituido prácticamente en elefantes blancos en el Estado. Grandes inversiones, grandes obras, pero que no han cumplido su finalidad para la cual fueron priorizadas o ejecutadas, ¿no? Entonces, es por eso que sí, se ha recogido a nivel de Estado esas experiencias de la inversión privada para un poco hacer una evaluación previa, un análisis, para ver qué tanto va a ser beneficioso para la población ese proyecto y la alternativa que se está eligiendo, ¿no? Entonces, esa es la situación actual en la cual estamos en los últimos años, donde se habla pues que la modernización de la gestión pública busca y orienta todo el esfuerzo del Estado en mejorar las condiciones de vida de la población. El ciudadano es el centro de la gestión pública, ¿no? Es la gestión pública moderna. Pero el Estado no puede desarrollar y cumplir las funciones que tiene como Estado si es que no hay un orden, no hay un ordenamiento. La administración pública se tiene que basar en normativas, procedimientos, ¿no? Para eso se emiten directivas, normativas, reglamentos, disposiciones, pero todo ello busca básicamente que se garantice la ejecución eficiente de los recursos públicos, porque son del Estado, son de todos los ciudadanos, no son recursos privados, ¿no? Que el privado decide si invirtió bien o no. En el caso de una administración pública, no. Los recursos son de todos los ciudadanos. Entonces, existen normativas, disposiciones legales que se emiten para justamente garantizar el buen uso de los recursos públicos. Y es por ello que se crean los sistemas administrativos del Estado. Toda entidad pública que existe en el Estado tiene que cumplir, sujetarse a los sistemas administrativos del Estado, que básicamente los sistemas son un conjunto de normas, procedimientos, disposiciones que tienen que cumplirse para garantizar una eficiente gestión del Estado, ¿no? Entonces, en este tema de las obras públicas, eso es lo que queremos el día de hoy un poco mirar y conocer, cómo esos sistemas administrativos que existen en el Estado inciden al momento de que queramos ejecutar una obra pública, ¿no? ¿Y qué es una obra pública propiamente dicha? Porque hasta en eso aún todavía existen algunos vacíos en el sentido de entenderse que una obra pública no necesariamente es un proyecto de inversión pública, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la presentación para ir conociendo un poco más a detalle todo este proceso, ¿no? En el Estado, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29158, establece los sistemas administrativos que rigen el actuar de las entidades públicas, ¿no? Y donde también se tiene que ver la incidencia con el sistema de inversión pública, de las obras públicas. Son 11 sistemas que existen actualmente, ¿no? Entre ellas tenemos el sistema de gestión de recursos humanos, el sistema de inversión pública, el sistema de abastecimientos, el sistema de presupuesto público, tesoro público, lo que es endeudamiento público, la contabilidad pública, el sistema de planeamiento estratégico, el sistema de defensa judicial del Estado, el sistema de control y el sistema de modernización de la gestión pública, ¿no? Son 3 sistemas administrativos que toda entidad pública tiene que tener en cuenta. Ahora vamos a ir mirando algunas de ellas, cómo intervienen y cómo están integradas. En el caso de estos sistemas administrativos, existen entes rectores, quienes son los que van a conducir todo el proceso, todas las normativas, disposiciones que se tienen que ir cumpliendo en las entidades públicas, ¿no? En el caso del sistema de gestión de recursos humanos, lo tiene a cargo como ente rector Servir, de todo lo que es en materia de recursos humanos del sector público, ¿no? Aquí también hacemos un pequeño paréntesis al indicar que lo que corresponde
a la actividad privada, propiamente dicho, el régimen privado lo ve el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hay entidades que tienen una condiciones laborales mixtas o régimen laborales mixtas en entidades, ¿no? Tiene régimen público y tiene régimen privado, porque hay obreros, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, o en el caso de las obras que se ejecutan por emisión directa, también, ¿no? Se rige bajo el régimen privado. Entonces, pero a nivel público, el sistema de gestión de recursos humanos lo tiene a cargo CERVIR, que es el ente normativo, ente rector. En el caso del sistema de la modernización y gestión pública, lo tiene a cargo la Secretaría de Gestión Pública. Y el sistema de planeamiento estratégico lo va a tener a cargo CEPLAN. Son las tres entidades del Estado que son interrectores. Pero estas tres entidades, por ejemplo, forman parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Son entidades adscritas a la PCA, ¿no? Ahora, 6 sistemas administrativos más, como es presupuesto público, contabilidad pública, tesoro público, inversión pública, que era el sistema de gestión de programación interna de las inversiones, más conocido como InvierTP, y abastecimiento. Son los 6 sistemas que van hasta cargo de una dirección general en el Ministerio de Economía y Finanzas. En este caso, el MEF es el que tiene la rectoría de estos 6 sistemas administrativos, ¿no? Entonces, y los otros 2 sistemas, que son 11, tenemos el Sistema Nacional de Control, que lo tiene a cargo la Contraloría General de la República, y el sistema de la Defensoría del Estado, Judicial del Estado, que lo tiene el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces son los 11 sistemas cuyos entes rectores están a cargo de una entidad del Estado mismo, ¿no? Bien, vamos a entrar un poco más ya a lo que es las inversiones públicas, ¿no? Y aquí es importante tener claro y ver qué cosa comprende, ¿no? Una inversión pública, un proyecto de inversión y una obra pública, ¿no? Decía esto hace unos minutos al inicio, de que hasta en la actualidad se escucha o se manifiestan, se expresan comúnmente entre funcionarios, autoridades, decir, quiero obras, recursos para obras, ¿no? Obras, ¿no? Casi poco todavía se logra asimilar la terminología de lo que es proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, para ello queremos definir, conocer cuál es la definición de cada de estos términos, ¿no? Inversión pública, eso está de acuerdo a la directiva del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, gestión de inversiones, el InvierTP, nos indica que son intervenciones temporales, ¿no? Son recursos que también se destinan, pero que no comprende la gestión, operación y mantenimiento de un proyecto. Un proyecto termina de ejecutarse y luego funciona. Ese es gasto de funcionamiento, no son parte de inversión pública. También nos indica que hay equipamiento que no forma parte de una unidad productora de bienes y servicios, ¿no? Que también constituye inversión pública. Entonces, esa es una primera definición que nos hace la directiva. Y en esto sí es importante indicar que cuando se habla a intervenciones temporales, porque esa es una característica de las inversiones públicas, ¿no? O sea, una inversión pública no podemos decir que es permanente en el tiempo, sino que primero se busca cumplir un objetivo, solucionar una problemática que lógicamente busca mejorar o cambiar las condiciones de vida de la población, ¿no? Hay una carencia, una necesidad, una brecha, y entonces se busca una alternativa de solución y se quiere invertir. Entonces, esa intervención no puede ser permanente, tiene un inicio y un fin, por eso son inversiones temporales. Ahora, lo que ha hecho el InvierTP, a diferencia de lo que era el SNIP, es que ahora estas inversiones temporales pueden ser que necesariamente generen un proyecto de inversión pública, como que no generen un proyecto de inversión pública, que simplemente son intervenciones temporales, ¿no? Pero que buscan un poco rehabilitar, ampliar, optimizar lo que se tiene como inversión, ¿no? Pero no necesariamente todo un proyecto de inversión pública en general. Ahora, ¿qué es un proyecto de inversión pública, no? Un proyecto de inversión, bueno, aparte de la característica es que se financia con recursos públicos, busca
capital físico, humano, institucional, intelectual y natural, ¿no? Se logra con un proyecto de inversión pública mejorar, crear o ampliar o recuperar la capacidad productiva de un bien y servicio, ¿no? Eso es lo que finalmente busca ahora. Para poder eh, formular y hacer un proyecto de inversión pública, hay toda una metodología que implica hacer un análisis, un diagnóstico, un estudio, ¿no? Donde finalmente vamos a tener que identificar cuáles son esas causas que están generando de que se tenga un determinado problema. Y este proyecto busca solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, parte de un proyecto, parte importante en muchos de los casos esenciales, es la edificación, la obra física, la obra pública, como se llama, ¿no? Entonces, en el reglamento de la ley de contrataciones y en la ley que regula la ejecución de obras, el público, define a la obra pública como aquella construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición y renovación, ampliación y habitación de bienes inmuebles, ¿no? Esa es una primera característica, ¿no? Y que para ello se requiere siempre tener una dirección técnica, un expediente técnico, se van a necesitar mano de obra, materiales y equipamientos. Entonces, eso es lo que normalmente conocemos en la práctica, ¿no? Cuando se habla de una gestión, dice una obra pública, lógicamente es una infraestructura, ¿no? Que han construido, que han rehabilitado, han remodelado, han reconstruido, han mejorado, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros analizamos en el tema de proyecto de inversión pública, como decíamos, es también busca mejorar alguna infraestructura, pero no solamente queda ahí en la infraestructura, sino que comprende a todos aquellos componentes que son necesarios, aparte de la infraestructura, para poder lograr que el problema que se tenía sea superado. Por ejemplo, si hablamos de un hospital, si hablamos que en un determinado lugar se requiere un hospital necesario, entonces no solamente construyendo el hospital significa que se va a solucionar el problema, porque ese hospital no va a funcionar solo. ¿Qué necesita? Necesita también implementarse, necesita también equipamiento, necesita también el recurso humano, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que se tienen que identificar para poder lograr que el problema que se ha identificado sea superado, ¿no? Entonces, una obra pública está relacionada directamente a la infraestructura, ¿no? Como dice ahí, intervenciones que tienen que ver con bienes inmuebles, ¿no? Sin embargo, un proyecto incluye otros componentes más, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Con respecto a las obras públicas, se tiene que ver acá ya el sistema de InviarTP, ¿no? El sistema de InviarTP establece una serie de ciclos que tienen que ver la inversión pública, ¿no? Entonces, en esta primera parte de lo que es el InviarTP, nos indica pues que hay 4 ciclos importantes que tienen que ver con el tema de la inversión pública. Un primer ciclo es relacionado a lo que es la programación multianual de inversiones. ¿Qué se busca con esto? Básicamente identificar cuáles son los indicadores de las brechas, ¿no? Que se quiere ir cubriendo, superando, ¿no? Para, en función a eso, identificar cuáles son tus carteras de proyectos que tú vas a intervenir, en este caso en un periodo de 3 años, ¿no? La programación multianual es cada 3 años, es por 3 años y se va actualizando año a año. Entonces es una primera parte que se tiene que elaborar desde la entidad pública, desde el Estado, para poder identificar cuáles son esas brechas sociales que se tienen, ¿no? Priorizarlas y en función a ello priorizar también tu cartera de proyectos, ¿no? En función a ello, luego se tiene que elaborar, se tiene que ir al ciclo de formulación y evaluación. Este ciclo de formación y evaluación va a comprender elaborar las fichas técnicas, hacer los estudios de preinversión, decíamos intervenciones temporales, ¿no? Puede ser una ficha, puede ser un proyecto de inversión, y ambas evaluarse y registrarse en el banco de inversiones, que es un aplicativo que el sistema ha implementado, ¿no? Donde se registra todas estas informaciones que es también de acceso público, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Luego viene un tercer ciclo de los proyectos de inversión,
que tiene que ver con la ejecución, ¿no? La ejecución de estos proyectos se va a iniciar cuando ya después de haber tenido los estudios previos, ¿no? Estudio de preinversión, la ficha técnica aprobada, identificar cuál va a ser la alternativa de solución, se comience a elaborar los estudios definitivos. En este caso hablamos de expedientes técnicos, ¿no? O documentos equivalentes, y el inicio de ejecución propia del proyecto, el desarrollo del proyecto, ¿no? Eso comprende la parte de la ejecución del proyecto. Y finalmente, el último ciclo de la fase de inversión, que tiene que ver con el funcionamiento, la operación o mantenimiento de estos proyectos, ¿no? Terminó de ejecutarse y comienza a operar y a funcionar, ¿no? Esas son las 4 etapas. Y acá en el tema del funcionamiento se tiene que hacer un reporte del estado de esa infraestructura, de ese activo fijo que se ha generado, ¿no? Y programarse también los gastos de operación y mantenimiento que va a demandar este nuevo proyecto ya ejecutado. Y finalmente, la evaluación de esta experiencia que sirva de retroalimentación para futuras intervenciones, ¿no? Esas son las 4 fases que tiene el ciclo de inversión pública. Ahora, las inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Ahí nosotros tenemos que en todo el ciclo del proyecto, se va a tener que considerar o intervienen los proyectos de inversión pública, ¿no? Desde su programación, formulación, de su ejecución y su inversión, ¿no? En la programación y ejecución solamente en esa parte del ciclo se toman en cuenta las intervenciones temporales que no necesariamente van a ser proyectos de inversión pública. Es decir, aquí se incorporó aquellas intervenciones que se denominan las famosas IOR, que son básicamente las siglas de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición, ¿no? Vamos a ver unos casitos más adelante también en qué consiste rápidamente cada uno de estos casos. Aquí solamente con este tipo de inversiones solamente se programa y se ejecuta, ¿no? No cumplen todo el ciclo del perfil, todo el ciclo de las inversiones públicas, a diferencia de un proyecto de inversión pública que sí tiene que programarse, que sí tiene que formularse, ¿no? Y evaluarse, tiene que ejecutarse. En cambio, en el caso de estas intervenciones temporales que son IOR, solamente se programan al momento que se requiere y se ejecuta, ¿no? Pero sigue siendo inversión pública, ¿no? Esto es lo que el InviarTP ha incorporado en este momento, ¿no? En estos últimos años, porque anteriormente con el SNIP no había esta posibilidad. O era proyecto de inversión pública o era proyecto de inversión pública. Es decir, si alguna entidad pública quería invertir en mejorar, rehabilitar alguna infraestructura pública, tenía que justificarse como un proyecto de inversión pública y hacer todo un estudio, cuando en realidad los proyectos de inversión pública tienen su particularidad, ¿no? Que, como decíamos, busca frenar un problema presentado. Pero si hablamos de una infraestructura ya existente, por decir, hablemos de un colegio. Si hablamos de un colegio que se construyó en su momento y dado el tiempo, se requiere capaz hacer un cerco perimétrico normalmente. Solamente el cerco, por el tema de seguridad. Con el SNIP, para hacer ese cerco tenías que hacer un proyecto de inversión pública, porque no había otra posibilidad. La normativa no te permitía. ¿Qué hacían muchas entidades públicas? Consideraban ese gasto, esos recursos que invertían en hacer todo un cerco perimétrico, considerarlo a nivel de los recursos públicos como un mantenimiento de la infraestructura. Y eso pues no es un mantenimiento, es recursos que se han empleado para que se han rehabilitado una infraestructura pública, ¿no? Porque ha existido en un momento un cerco del colegio, pero con tiempo se cayó, y para hacer un nuevo cerco el SNIP no te permitía, tenía que ser necesariamente un proyecto de inversión pública. Entonces ahora se ha mejorado en ese aspecto y permite que el Estado, las entidades públicas puedan también evaluar y decir, pero si solamente voy a rehabilitar o reponer lo que existió anteriormente y van a mantenerse en las mismas condiciones, no estoy mejorando nada de la calidad del servicio educativo, porque un cerco perimétrico no te mejora el servicio educativo. Entonces es una inversión pública también, porque se invierte recursos del Estado y va a formar parte de estas famosas IOR, ¿no? Que se van a registrar como inversión pública, pero no necesariamente va a ser un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces,
Esto es uno de los sinnúmeros de casos que se han presentado en las entidades públicas, ¿no? Luego tenemos otro gasto de capital que a nivel de recursos públicos, a nivel de presupuesto, los recursos son, los proyectos, las inversiones públicas son gastos de capital, no son gastos corrientes. Entonces, existen otros gastos de capital que no forman parte de la inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversión. O sea, en el marco del INVIARTP hay gastos de capital que no son inversiones públicas, ¿no? Y ahí, si recuerdan, en la lámina anterior, ahí decíamos, viene el equipamiento que no forman parte de la unidad productora de bienes y servicios. Por decir, hablamos de un hospital. Si en un hospital se malogra un equipo médico, que es parte esencial del servicio de salud, ese equipo es parte de la unidad productora de la razón de ser del proyecto de infraestructura pública y del servicio público, ¿no? Entonces, eso sí va a formar parte de una inversión pública. Y si hablamos de un cambio, porque se malogró un ecógrafo, qué sé yo, otro tipo de laboratorio quizás, y tenemos que cambiarlo porque ya no ha vencido su vida útil, entonces hablamos de una reposición. Es una inversión pública, pero no vamos a hacer un proyecto de inversión por el cambio de esos equipos. Ahí tendríamos que hacer unas fichas IOR de reposición, ¿no? Reponer el equipo que ya no tiene su vida útil. Pero sin embargo, si hablamos nosotros que en ese mismo hospital hay un área administrativa, ¿no es cierto? Porque cada entidad pública tiene que tener un aparato administrativo que sirva de soporte para el tema logístico, ¿no? Y sabemos que se requiere un cambio de computadora del director del hospital, que no, lógicamente la computadora no tiene que ver necesariamente o directamente con el servicio público. Entonces, esos cambios de aquellos bienes de equipamiento, porque son equipamientos de gasto de capital, no forman parte del servicio público mismo directamente, entonces se considera como otro gasto de capital. Por ejemplo, un televisor que a veces ustedes han visto en los hospitales, se pone en la sala de espera. El televisor no forma parte del servicio público directo del hospital. Ese sería otro gasto de capital si se quiere reponer y no tiene nada que ver con el sistema de INVIARTP. No tiene nada que ver con inversiones públicas, ¿no? Pero si hablamos que es un televisor que se emplea en la sala de rayos X, ¿no? Un televisor que es netamente, entonces sí es parte de una área de servicio público. En este caso sí tiene que ser una inversión pública, tendrá que hacerse su ficha técnica de IOR para poder incorporarlo al sistema de INVIARTP, ¿no? Entonces esas son las características que se menciona y que eso está en la norma, ¿no? Todo eso está normado. Por eso que hacemos esa distinción, ¿no? En las intervenciones en el marco del INVIARTP, un proyecto de inversión pública que se tiene que aplicar todos los ciclos de inversión. En el caso de los IOR, que son intervenciones temporales, solamente se programan y se ejecutan. Y los otros gastos de capital que no están vinculados o no son estratégicos para la entidad pública se consideran como otros gastos de capital y no pasa por el sistema de INVIARTP, ¿no? Esto es una aclaración importante porque cuando salió el INVIARTP hubo una serie de dudas con respecto a las entidades públicas, ¿no? Confundían de que el cambio de reposición de un equipo que no necesariamente estaba vinculado al servicio público tenía que pasar por el INVIARTP. Y el INVIARTP también tiene sus plazos, sus procedimientos, ¿no? Entonces, cuando ya se ha hecho la precisión de que aquellos bienes, equipamientos que no forman parte del servicio público, no son estratégicos en la entidad pública, no pasan por el sistema de INVIARTP, ¿no? Simplemente se aplica el sistema administrativo del presupuesto público y contrataciones, ¿no? Pero todos aquellos equipos que tienen que ver con una unidad productora de servicios, es decir, que son estratégicos para la entidad, que forman parte de los servicios públicos, sí tienen que formar o bien de un proyecto de inversión pública o bien de una ficha técnica de IOR, ¿no? Bien, sigamos con esto. Hablamos que uno de los ciclos de la inversión pública, de acuerdo al INVIARTP, se tienen que elaborar ciertos documentos técnicos, ¿no? Cuando hay un proyecto de inversión pública, cuando es una intervención IOR, ¿no? Entonces, a nivel de proyectos, se menciona de que un proyecto, si de acuerdo al monto,
hay montos establecidos en base a la UIT, ¿no? Si hay una intervención que se quiere hacer en un proyecto cuyo costo estimado no supera los 3.150.000, es decir, 750 UITs, se hace una ficha técnica simplificada, ¿no? Hay una ficha ya establecida para que se pueda sustentar la intervención de ese proyecto y con eso se aprueba para continuar su fase de ejecución. Pero si hay un proyecto cuyo costo estimado no supera los 63 millones de soles, eso implica que se puede utilizar una ficha estándar, una ficha técnica estándar, ¿no? Y sin embargo, si hay un proyecto que superan esos montos, ¿no? Hasta 407.000 millones UITs, que equivale a cerca de 1.700 millones, que básicamente son los ministerios que pueden hacer este tipo de inversión, porque también cuentan con los recursos. Para esos casos, y dependiendo del sector, se tiene que hacer ficha técnica para el proyecto de inversión, ¿no? Ya sea de baja o mediana complejidad. Y aquellos proyectos que superan esos montos, los más de 1.600 millones, ya pues tiene que hacerse un perfil completo, ¿no? Con estudios ya un poco más técnicos, ¿no? Especializados, ¿no? Entonces, mayormente ahí están los proyectos que tienen que ver con esta modalidad de ejecución de asociación público-privada, uno de los grandes proyectos que tiene el Estado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la directiva de InverTP, se encuentran establecido qué documentos técnicos debe elaborarse en función al monto de estimado de lo que se piensa invertir, ¿no? Para el tema de los proyectos de inversión pública. En esta parte retomamos lo que mencionamos hace unos momentos con respecto a la diferencia entre una obra y un proyecto de inversión pública, ¿no? Decíamos que la obra está vinculada a la infraestructura, la construcción física, ¿no? De un bien inmueble. Entonces, hay proyectos que el proyecto necesariamente no se limita a identificar la obra física, ¿no? Sino a determinar todas aquellas causas que inciden en el problema y que por lo tanto ameritan tener que intervenir para poder lograr el resultado esperado del proyecto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de proyectos, ¿no? Cuando se habla de un proyecto de riego, ¿no? Cuando se habla de un proyecto de inversión de riego, vamos a encontrar a veces hasta 4 componentes, ¿no? Uno de los componentes es la construcción del nuevo sistema, ya sea una presa, un bocatoma, canal principal, canal lateral, que eso que sería una obra, ¿no es cierto? Es una infraestructura. Otro componente sería la mejora de la gestión, es decir, estos canales de riego normalmente son administrados por la Junta de Regantes, ¿no? La Junta de Riego. Entonces, en algunos casos se ha identificado, ¿no? Que no existe una buena gestión de la administración de los canales de riego. Entonces, si esa es una de las causas identificadas en el proyecto, es posible considerar como un componente del proyecto el mejora la gestión. Lógicamente ahí no va a ser una obra específica para esa intervención, probablemente ahí se requiera fortalecer las capacidades de los dirigentes, de los que administran, darle nuevas herramientas de gestión, ¿no? Entonces, ese es un componente que no necesariamente es infraestructura. Otro componente que, por ejemplo, se puede haber identificado es entrenamiento y una aplicación del riego, es decir, cómo hacer el uso adecuado, en este caso los agricultores, ¿no? Cómo pueden usar mejor el servicio de riego. Entonces también se ha identificado que hay debilidades en esa parte. Y por último, la mitigación del impacto ambiental, que ahora casi en todos los proyectos se está considerando eso, ¿no? Mitigación del impacto ambiental y el famoso certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? Que la intervención no vaya a dañar o tenga que interferir con algún patrimonio cultural, ¿no? O sobre todo arqueológico. Entonces, son esos componentes, por ejemplo, que forman parte de un proyecto de inversión. Y si ustedes pueden apreciar de lo que hemos conversado, prácticamente el primer componente sería nada más la obra pública. Sin embargo, hay otros 3 componentes que no van a ser obra, pero sí son necesarios para poder lograr que el proyecto tenga un resultado esperado, ¿no? Otro caso tenemos, por ejemplo, un proyecto de agua potable y saneamiento en el ámbito rural. ¿No? En el ámbito rural, por ejemplo, se saben que no están muchas veces conectados con el ámbito urbano, por la dispersión que existe de las poblaciones. Entonces,
pero necesitan también el servicio de agua. Entonces ahí un primer componente es el sistema de abastecimiento de agua, que lógicamente va a ser una obra pública, ¿no? La obra representada en la infraestructura, en las redes, su tanque elevado, ¿no? Entonces, eso va a constituir un primer componente que es la infraestructura, la obra en sí. También se ha identificado el mecanismo de disposición de las excretas, es decir, tienen que tener sus propios puntos de evacuación, ¿no? De las aguas servidas, ¿no? También es otra infraestructura pública, es una obra pública también que se está considerando. Un tercer componente es, ya tienen la infraestructura y quién lo va a administrar, cómo va a funcionar, quién lo va a tener que cuidar que se utilice adecuadamente. Entonces, por normativa expresa, en el ámbito rural se tienen que formar las juntas administradoras de servicios de saneamiento. En algunas probablemente existen, en otras no existen. Entonces, en este caso, el proyecto nos quiere decir que no existía no existe una junta que por lo tanto es necesario crearlas. Entonces, crearlas y va a implicar también apoyar, ayudar a que se constituyan, se formalicen, capacitar a este equipo, a estas personas que son de la misma población que beneficiaria, que van a tener que conformarse. Entonces, ese componente es muy importante, porque de nada sirve que la obra se construya y nadie lo administra, y si no se garantiza de que haya una correcta formación de una HAS. Entonces, aquí se ha identificado que un tercer componente sería la creación de una HAS para la gestión del servicio. Eso no es una obra, ¿no? Finalmente, el otro componente que también aquí se ha constituido es la adecuada disposición final de los residuos sólidos, ¿no? También, ¿a dónde van a ir la disposición final de los residuos sólidos? A una oxidación, que también sería una infraestructura, sería una obra pública. Entonces, en este proyecto tenemos tres componentes que serían tres obras públicas y un componente que no es una obra pública, pero todos esos componentes forman parte del proyecto, ¿no? Entonces, esto es lo que conversamos anteriormente cuando hablamos de la diferencia entre una obra pública, una inversión pública, ¿no? Y un proyecto de inversión pública. Bien, ahora hablemos un poquito rápidamente para que no gane el tiempo con respecto a las IOR, ¿no? Decíamos que eran intervenciones temporales que consistía en intervenciones de optimización, inversiones de ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿no? Entonces, aquí la terminología casi nos dice ya en qué consiste casi cada una de esas cosas, ¿no? Con respecto a optimización, de acuerdo a la normativa del INDRTP, nos indica que son intervenciones menores que resultan de un mejor uso y aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad productora. Los objetivos de estas inversiones son de satisfacer un cambio menor en la magnitud de la demanda y o mejorar la eficiencia de la prestación del servicio. O sea, aquí no hablamos capaz de construir una nueva infraestructura, sino cómo optimizamos lo que se tiene, quizás como haciendo pequeñas intervenciones, mejorar el servicio público, ¿no? Ya vamos a ver algunos casos de referencia. Inversión de ampliación marginal se refiere cuando la capacidad de producción sí se va a aumentar. O sea, va a haber capaz de ampliar el número de estudiantes que van a ampliarse en un colegio, capaz van a ampliarse más alumnos, se requiere más alumnos, ¿no? O capaz en un centro de salud se quiere la obtención de nuevos servicios de salud, pero esa capacidad productiva no puede ser mayor al 20%. Es decir, yo tengo una cantidad determinada de capacidad de servicio, y si yo quiero ampliar esa capacidad de servicio más del 20%, ya estoy hablando de un proyecto de inversión pública. Tengo que sustentar la intervención a través de un proyecto de inversión pública, ¿no? Y ya no a través de una ficha. Entonces, esa es una de las condiciones que nos indica ya. Se puede ampliar el servicio, pero que no supere el 20% de lo que actualmente tú estás pintando en tu capacidad, ¿no? También otra característica de la ampliación marginal es que no se busca cambiar tampoco la capacidad productora, la capacidad de producción de la edificación o de la obra actual, ¿no? O sea, eso también es un tema que se tiene que tener en cuenta. Se habla, por ejemplo, también de que como ampliación marginal se incluye la adquisición anticipada de terrenos para otras futuras construcciones. El querer comprar o adquirir un terreno adyacente para futura intervención se puede considerar como ampliación marginal. La adquisición del terreno, no, porque si nosotros hablamos de adquirir el terreno y construirlo, ya estaríamos hablando de un proyecto de inversión pública, ¿no? Que también puede incluir como componente la adquisición del terreno.
El tema también de liberación de interferencias, cuando por ejemplo proyectos de carretera, ¿no? Que suceden esas cosas que se interfieren con otras propiedades, entonces también se puede considerar como parte de la ampliación marginal, ¿no? En inversión en reposición mayormente está relacionado al equipamiento, por lo general, ¿no? Es decir, como dice ahí, está destinado al reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado. Comentábamos el caso de el ecógrafo del hospital, que por su vida útil ya no se necesitaba un cambio. Entonces no íbamos a hacer un proyecto de inversión pública por el cambio de ese equipo. Ese equipo es parte fundamental del servicio. Entonces se tiene que sustentar a través de una ficha de reposición igual el cambio de ese equipo, ¿no? Y eso sí es inversión pública. Forma parte del sistema de InverTP. Pero si hablamos de un equipo que no forma el servicio público, como decíamos, el televisor que está en la sala de espera o en otro ambiente no vinculado al servicio público, entonces eso no sería un equipamiento que pase por el InverTP, sino que es un gasto de capital que simplemente se maneja a nivel presupuestal y administrativo, ¿no? En inversiones de reposición, como indica la norma, no se aplica para reemplazo de infraestructura. O sea, yo no puedo decir, voy a reponer. Se cayó unas paredes de una infraestructura y yo lo voy a reponer, ¿no? La reposición, en ese sentido, en la ficha ciudad se refiere básicamente al tema de los equipamientos, ¿no? Pero sí podría ser que esa necesidad encaje más en el tema de rehabilitación, ¿no? La rehabilitación sí es una intervención que se considera inversión de rehabilitación en los casos que se requiera reparar una infraestructura dañada, ¿no? O equipos de mayores, como dice, equipos mayores que forman parte de una unidad productora para volverlos al estado o destinación original. La rehabilitación no debe tener como objetivo el incremento de la capacidad de la unidad productora. O sea, aquí no se busca que ampliemos más o coberturemos más el servicio, ¿no? O sea, no, ese no es el objetivo. Estas son intervenciones temporales, pero que buscan en lo posible mantener las mismas condiciones en las cuales se venía brindando el servicio. Porque si nosotros hablamos de ampliar la capacidad de servicio, ya tenemos hablando de un proyecto de inversión pública, de mejorar, ampliar. Aquí básicamente se busca es mantener en óptimas condiciones lo que se construyó o lo que se viene brindando, ¿no? Entonces, este punto también es importante, porque quizás en esta parte calce el ejemplo que mencionaba del cerco perimétrico del colegio, ¿no? Un cerco perimétrico, ese momento capaz fue, no sé, fueron simplemente rejas de metal que con el transcurso del tiempo se oxidaron y se cayeron. Ahora se plantea hacer pues un cerco perimétrico de ladrillo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una rehabilitación de un cerco perimétrico, ¿no? Porque en realidad el objetivo no es que con el cerco vamos a hacer que lleguen más alumnos o se atiendan más alumnos en ese colegio, ¿no? O sea, no simplemente es mantener la seguridad, volver a estar la infraestructura adecuada, ¿no? Y en esto sí podemos decir que en los gobiernos locales, por ejemplo, que es la mayor parte de experiencia que he tenido directa y indirectamente también, es que en muchos de los casos, por ejemplo, han querido construir un ambiente, aprovechar el espacio que existe en una municipalidad, una infraestructura de su edificio municipal y quieren construir un ambiente, capaz construir un ambiente más, o ponerle baños a un piso, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, sabemos que eso sería parte de una obra, una infraestructura pública. Sin embargo, cuando estaba el SNI no te permitía poder considerar eso como parte de una inversión pública. Entonces, ¿qué hacían las entidades, los gobiernos locales? Lo más simple es asumirlo como un mantenimiento de la infraestructura y, lógicamente, a nivel de recursos públicos, del presupuesto, se iba a asumir como un gasto operativo, ¿no? Como un gasto corriente. Cuando en la práctica esa infraestructura, en la práctica esos recursos son para una inversión, ¿no? Iba a aumentar incluso el valor de la infraestructura. Sin embargo, la normativa no te permitía hacer esto. Pero como ahora existen las fichas IVA, entonces sí es posible que cambiar un techo que era de adobe por un techo de material noble, si lo puedas considerar como un tema de rehabilitación o una ficha de IOAR, ¿no? Que antes no se podía hacer, ¿no? Bien, aquí hay algunos casitos para que se pueda comprender mejor a nivel de qué implica cada modalidad de las fichas IOAR, ¿no? Optimización, por ejemplo, hablan acá de que
Fondepes, una entidad que se dedica a la supervisión del tema pesquero, ¿no? de las caletas. Cuando dice que la entidad pública que ha identificado que la capacidad de estacionamiento del desembarcadero pesquero artesanal de Morrosama es insuficiente para satisfacer la demanda. En ese sentido, se requiere ampliar la capacidad de estacionamiento y por ende adquirir un terreno adyacente al mencionado desembarcadero, ¿no? Entonces van a adquirir un terreno posiblemente para futuro, bueno, en este caso simplemente es para que puedan desembarcar, ¿no? O sea, no está haciendo mayor intervención. Entonces, la adquisición del terreno sí encaja como parte de una optimización, ¿no? ¿Qué más? En caso de rehabilitación, viendo por el mismo lado, ¿no? El muelle espigón del desembarcadero pesquero artesanal de Pucusana sufrió un daño en la superestructura producto de los fuertes oleajes. Se ha dañado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer? Volverse a rehabilitar como está. Entonces, igual, calza por una rehabilitación, ¿no? Reposición. Bueno, aquí también hablan de la cámara de frío de 10 toneladas por día del mismo desembarcadero. Ya cumplió su vida útil, lo que decíamos, ¿no? Ahora, si quiere ser reemplazada, se hace una intervención por reposición. Ampliación marginal. Aquí hablamos, por ejemplo, en el caso de dice que ha habido índices de explotación de un yacimiento minero en una zona que debe ser de la central del país, donde dice que han aperturado una explotación de inicio de yacimiento minero. La migración de las familias al ámbito de influencia genera que los servicios del centro educativo de la comunidad sean insuficientes. Claro, como están llegando más personas fuera de esa localidad para participar del yacimiento minero, entonces la migración de esas familias ha generado de que el colegio necesite más aulas para poder atender a estos nuevos niños capaz que quieren acceder a la educación. Entonces, dice acá, cabe pensar que la tecnología de educación básica regular ha sido estandarizada por sector funcionalmente competente, en este caso el sector de educación, por lo que es posible que se pueda aplicar la ampliación marginal caso 2 para incrementar la capacidad de servicio hasta un 20%. Es decir, probablemente este colegio tenía 10 aulas, ahora requiere a lo mucho 2 aulas, puede hacer con una ampliación marginal. Si ya que quisiera construir 3 aulas, nuevos baños, nuevos pabellones, significa que ya tendría que hacer un proyecto de inversión pública. Pero a nivel de ampliación marginal implica de que por estas circunstancias justificadas se requiere ampliar nuevos ambientes para más educandos. Entonces, a lo mucho que puede ampliar en la infraestructura es un 20% de lo que existe, ¿no? En este caso estamos hablando de 2 aulas que están construyendo, ¿no? Sí, otro punto importante que tiene que ver con la fase de ejecución de inversiones es la documentación técnica que se requiere, ¿no? Aquí también es importante porque tiene que ver con la concepción de lo que es obra y proyecto, ¿no? Normalmente decía, vamos a hacer una obra y la obra te requiere, como dice la normativa, requiere un expediente técnico, ¿no? Un equipo técnico propiamente dicho, mano de obra, en fin. Pero sin embargo la normativa establece, de acuerdo a la normativa de inversión pública, establece que específicamente en el numeral 8 del artículo 5 dice que la ejecución de los proyectos de inversión pública se inicia con la elaboración de la documentación de los estudios definitivos. Estudios definitivos que se van a ver plasmados en un expediente técnico, ¿no? Y dice bien claro, el expediente técnico se elabora cuando la inversión pública comprende por lo menos un componente de obra. Es decir, que si hay un proyecto de inversión pública que no tiene componente de obra, no podría haber expediente técnico. Para que haya expediente técnico tiene que haber un componente de obra. ¿Por qué dice debería haber un componente de obra? ¿Por qué? Por ejemplo, un proyecto de un colegio, un hospital, que son clásicos, decíamos, no solamente se construye, sino también se tiene que equipar, ¿cierto? Entonces, por lo general, por un tema de contrataciones y acelerar los trámites administrativos, se considera que la ejecución que se va a contratar sea por la obra más el equipamiento, en un solo expediente técnico. Entonces, un mínimo componente obra, el expediente técnico puede casar también el equipamiento, ¿no? En algunos casos hacen, no, yo quiero, ¿sabes qué? Solamente que tú me construyas y yo el equipamiento voy a contratar a otra persona, a otro proveedor o a otro mecanismo, ¿no?
Entonces, por la obra tiene que hacerse expediente técnico. Por los otros componentes, la norma establece o documento equivalente. La norma establece expediente técnico o documento equivalente. ¿Por qué? Porque si hablamos de equipamiento, queremos separar del expediente técnico el equipamiento, ya no vamos a decir voy a hacer otro expediente técnico. Algunos dicen voy a hacer un expeditivo, ¿no? Lo que la norma dice es expediente técnico o documentos equivalentes. Y ahí, si nosotros hacemos, retrocedamos a lo que comentábamos anteriormente, los componentes de un proyecto, que no necesariamente son obras. En el caso del agua potable, por ejemplo, en la zona rural decíamos que iba a haber el sistema de abastecimiento de agua, las excretas, la disposición final de los residuos sólidos y qué más, la creación de la junta de CAS, ¿no es cierto? En este caso, la junta de CAS, ¿qué es? ¿Una obra? No es una obra, no podría ir en el expediente técnico. Entonces, ¿qué se tiene que elaborar ahí? Un documento equivalente. ¿Y cómo se elabora ese documento equivalente? Muy bien. ¿Qué vas a requerir tú para ese componente de conformación de la JAS? Tiene que haber especialistas que orienten cómo es el manejo de la clonación del agua, ¿no? La apertura y cierre del abastecimiento del tanque, todo lo que comprende el proceso de administración de los servicios de agua y alcantarillado de la JAS, ¿no? Cómo se van a organizar, cómo van a estar constituida la directiva, cuál fue el mecanismo de funcionamiento, la parte financiera, la parte operativa, ¿no? Entonces, todo eso va a requerir que haya un equipo de profesionales que puedan capacitar, ayudar a formalizarlos. Entonces, no necesariamente va a ser una obra, sino va a ser un servicio propiamente dicho que se va a requerir para que se pueda ayudar a conformar, ¿no? Capacitar a los dirigentes hasta que la JAS comience a funcionar. Entonces, ahí hablamos de un servicio prácticamente, ¿no? Entonces, se va a tratar capaz una consultoría, ¿no? O unos profesionales que se hagan cargo de ese componente. Entonces, ¿qué se necesita para eso? De acuerdo a la ley de contrataciones, tendría que hacerse en los términos de referencia. Términos de referencia para saber qué cosa debe cumplir estos profesionales o esta consultoría, qué equipo de profesionales va a tener y qué es lo que va a cumplir, ¿no? Entonces, por eso digo documentos equivalentes. Si nosotros hablamos que capaz se requiere la ejecución de la obra y separar el equipamiento. O sea, no vamos a incluir en el expediente técnico la obra y el equipamiento, sino solamente la obra. Nosotros queremos que la obra sea una contratista experta en ejecutar obras. Y en el tema de equipamiento veremos a otro proveedor, otro contratista que se dedique netamente a instalar, suministrar y instalar los equipamientos. Entonces, si separamos esos dos componentes, implica que los equipamientos van a ser bienes. Entonces, los bienes se van a ver plasmados con sus expresiones técnicas, es decir, cada bien con sus características, ¿no? Sus dimensiones, y eso es lo que se tendría que adquirir, y eso se plasmaría como un documento equivalente, o sea, iría por separado, ¿no? Entonces, por eso que la norma habla de esa precisión. Expediente técnico y o documentos equivalentes. Si un componente es obra, se puede considerar expediente técnico. Pero si no hay componente de obra de un proyecto, entonces no podemos hablar de expediente técnico. Tendríamos que hablar de documento equivalente. Y con respecto al tema de la ejecución física del proyecto en sí, ¿no? Ahí ya tenemos que tomar en cuenta las modalidades en cómo se va a ejecutar el proyecto. Uno es el previo, que es la documentación técnica que se requiere, y luego la modalidad de ejecución. En el caso de la modalidad de ejecución, nosotros vamos a encontrar en la normativa que los proyectos de inversión pública, que es lo que engloba todos los componentes de obra, lo que no es obra también, un proyecto de inversión, ejecución del proyecto, se va a realizar por la modalidad de ejecución directa, ¿no? Que eso está normado por una resolución de la Contraloría desde el año 88. Se estima que en el mediano plazo, porque la Contraloría está incidiendo en ese tema, de que es necesario actualizar esta normativa, porque las consideraciones que habían eran de otros tiempos, imagínense, en el año 88, y hasta la fecha no se ha actualizado esa normativa, donde precisa cuáles son los requisitos o condiciones para que un proyecto, ahí habla de obra, ¿no? Que un proyecto de inversión se ejecute de manera directa, ¿no? Entonces, y la ejecución indirecta que se da por la modalidad de contrata, convenio,
o asociación público-privada, ¿no? Es decir, recursos de un privado con el Estado se ejecuta bajo esa modalidad, ¿no? Pero todas estas modalidades tienen que ver con la ley de contratación del Estado. Entonces, ahí es un tema donde interviene un sistema administrativo al momento de ejecutarse el proyecto, ¿no? Pero son las dos modalidades de ejecución directa, cuando se conoce programación directa a través a cargo de la misma entidad, y ejecución indirecta cuando se hace un tercero, ¿no? No lo hace directamente la entidad. Ahora sí vamos a avanzar rápidamente con lo que comprende la gestión de los proyectos de inversión y la vinculación con los demás sistemas administrativos del Estado. Recuerden que son 11 sistemas administrativos. Con todos es posible que no tenga mayor vinculación de forma directa, pero de manera indirecta sí tiene que ver con todos los sistemas. Con unos más que otros se vincula directamente. Por ejemplo, ¿cuál es la vinculación que tienen los proyectos de inversión con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Digamos que es el primer sistema que debería impulsar a toda la gestión pública, ¿no? Porque si no planificamos, no podremos saber hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir y cómo tenemos que ir, ¿no? Entonces, el sistema de planeamiento es muy importante. A nivel de inversión pública, de sus 4 ciclos de inversión que existen, la primera fase, el primer ciclo, es la que se vincula directamente con el sistema de planeamiento, porque cuando se tiene que hacer la programación multianual de inversiones, decíamos, se identifican las brechas, se priorizan las intervenciones y se establece la priorización de la cartera de proyectos. Esto tiene que responder también a tu realidad local o a tu realidad territorial, ¿no? Entonces, esa realidad territorial va a estar identificada y definida a través de los documentos de gestión, a través de los documentos de planificación, ¿no? En CEPLAN, el sistema tiene definido ciertos documentos que deben servir de guía para una gestión local o gestión pública propiamente dicha. Por ejemplo, a nivel del Estado tenemos un plan estratégico de desarrollo nacional, plan bicentenario 2030, ¿no? Que ahí establece las estrategias, las prioridades como gobierno, como Estado nacional, ¿no? Luego tenemos los famosos PCEN, que son los planes estratégicos sectoriales. Eso básicamente sabemos que el Estado se compone por sectores, sector de educación, sector salud, ¿no? Y cada sector comprende a varias entidades públicas. Por ejemplo, el sector salud tenemos al MINSA como ente rector, tenemos también a Salud, ¿no? Y así diferentes instituciones que no están vinculadas directamente, pero sí a nivel de sector tienen que ver con toda la política del Estado, ¿no? Entonces, cada sector tiene su plan también, plan sectorial. Y luego tenemos el plan estratégico multianual que tiene cada entidad de ese sector, ¿no? A nivel de los ministerios. Ahora, a nivel territorial, es decir, a nivel de los niveles de gobierno regional y local, ¿no? Los otros 2 niveles de gobierno, tenemos otros documentos que son equivalentes. Tenemos el plan de desarrollo concertado regional y el plan de desarrollo concertado local, ¿no? El plan de desarrollo concertado local es a nivel de provincia, a nivel de distrito, donde también haces tu identificación de tus prioridades, de tus estrategias, de tu visión, ¿no? A un mediano y largo plazo, para poder identificar cuáles serían las intervenciones y las prioridades para poder intervenir. En función a esos documentos, que son de largo plazo, ¿no? Tanto el plan de desarrollo concertado local, regional y el PCEN y el plan estratégico multianual, a nivel de sectores, de ministerios, esos son de largo plazo. Ahora, a nivel institucional, como entidad pública, en base a esos documentos tiene que elaborar su plan estratégico institucional, que son de mediano plazo. Normalmente son de 3 a 5 años. Y el plan operativo, que es un plan anual, ¿no? En este caso, ahora se está planteando que los planes operativos sean multianuales, es decir, si bien es cierto, son planes que van a ejecutarse año a año, pero se proyectan para 3 años consecutivos, ¿no? Entonces, en estos documentos que tienen que responder a tiene que haber una correlación entre el objetivo nacional, regional, distrital, para que en base a tu realidad priorizar cuáles son las principales intervenciones que se requieren. No todas tienen las mismas prioridades. La costa, la sierra y la selva no van a tener las mismas prioridades, ni lo mismo que es norte, centro y sur. Entonces,
pero tiene que haber cierta relación con la planificación estratégica que tiene a nivel de Estado, a nivel de región. Y en función de ello, se tiene que comenzar a trabajar la programación multianual de tus inversiones. ¿Por qué decimos programación multianual? Porque ahora la programación presupuestal, inversiones y de contrataciones son multianuales, es decir, son para 3 años. Se tiene que programar para 3 años. Entonces, en esta primera parte del ciclo de inversión, tiene que se vincula directamente con el Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? No hay hasta ahora una mayor relevancia normativa, digámoslo así, en lo que corresponde al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, porque en otros países la realidad es diferente, ¿no? Porque ahí se prioriza, se da mucho énfasis al sistema de planeamiento y en función de eso se determinan los recursos, las asignaciones y las prioridades de intervención. Actualmente en nuestro país no, CEPLAN lo tiene a cargo el planeamiento estratégico, pero lo que es la disponibilidad de recursos lo tiene el MEF. Y si ustedes han podido escuchar y conocer es que cómo se aprueban estos documentos. Pues el Plan Estratégico Nacional, ¿no?, se aprueba a nivel de la PCM, el CEPLAN y la PCM lo formaliza. Pero sin embargo, los recursos que se utilizan para poder atender estas prioridades, ¿quién lo aprueba? Lo aprueba el Congreso. Entonces sería muy saludable que antes de que el Congreso aprobara un presupuesto, primero aprobar el plan. El Congreso también, para que tenga esa misma fuerza, ese mismo peso, ¿no? Sin embargo, esa puede ser una de las debilidades por la cual vemos que a veces los recursos no son bien orientados desde el gobierno central, es decir, no se asignan los recursos apuntando a lograr los objetivos de los planes que se tienen, ¿no? Entonces, esa es una debilidad que hay como gobierno, en que la aprobación de estos documentos de gestión no tienen el mismo peso, ¿no? Sin embargo, las normas de cada sistema establece que tiene que haber una correlación. Lo que vas a programar a nivel de tus inversiones tiene que estar vinculado a tu planeamiento estratégico de tu territorio y tu identidad, ¿no? O sea, eso tiene que ver. No es muy rígido hasta ahora. Es decir, entidades, sobre todo los gobiernos locales, aprueban una cosa en las inversiones y en su plan dice otra, ¿no? Entonces, porque muchas veces se ha hecho para cumplir la formalidad. Es decir, se ha hecho un documento de gestión y se ha aprobado y ahí está. Pero no es lo que realmente se tiene que impulsar, ¿no? Se dice plan de desarrollo concertado local. Concertado porque debe participar la población, los actores sociales, actores políticos, para decir qué queremos intervenir. Pero como a veces gana mal la coyuntura política, no se toma en cuenta esa planificación, ¿no? Entonces hay debilidad por ese lado. Pero los proyectos de inversión pública sí o sí tienen que estar vinculados y justificados, ¿no? Bien, bueno, aquí hay algunas indicaciones que establece la normativa. En el sector público es así, las normas son las que respaldan el accionar y tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? Entonces, hay disposiciones normativas que se establecen que para la programación de inversiones tiene que estar de acuerdo con lo del planeamiento, ¿no? Y ahí hablamos, ¿no?, de los principios rectores del Sistema Nacional de Gestión de Inversiones. Hace referencia a que tiene que estar vinculado, como dice ahí, la programación multianual de inversiones vincula los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico, ¿no? Es lo que está en el papel. ¿Qué más? En la programación multianual de inversiones también se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico. La priorización también habla de la priorización de transferencias, que ahora, hasta donde he podido ver, no existe mucha coherencia, ¿no?, con lo que está en la norma. Es decir, que lo prioritario para poder asignar financiamiento a través de transferencia debe respetar lo que establece las prioridades del planeamiento, ¿no? Pero como digo, todavía existen debilidades en el tema de planeamiento en los niveles de subgobierno, sobre todo locales, ¿no? Entonces, mientras eso no se mejore, supere, va a ser un poquito complicado la aplicación de las transferencias. También hay un fondo que se llama de inversión de desarrollo territorial, que también considera que uno de los criterios para que califique una entidad pública con un proyecto a financiarse con ese fondo tiene que estar vinculado también con los objetivos de sus planes, ¿no? Bien, ahora otro sistema que es importante porque de nada serviría que
se hagan proyectos, se formulen, se elaboren, si no contamos con los recursos para cristalizarlos, como se dice, ¿no? Y ahí interviene el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto Público es otro sistema, diría yo, un poco más un poco de mayor relevancia que capaz que el planeamiento en nuestra realidad, ¿no? O sea, aquí muchas veces vemos que se aprueban presupuestos, transferencias de recursos, pero no he visto en la mayoría de casos, o por no decir en todos los casos, que cada norma que sale en positivo se transfiere recursos al presupuesto, se haga referencia que responde a tal objetivo estratégico de tal gobierno regional, responde a tal objetivo estratégico del gobierno local, ¿no? O sea, no hay eso, ¿no? Entonces, sin embargo, lo único que se revisa o evalúa es que por lo menos esté en tu programación nacional de inversiones. Si está en tu programación nacional de inversiones, entonces ahí sí se va a tener que dar la prioridad para que el presupuesto sea asignado a esos proyectos, ¿no? Entonces, igual, el primer ciclo de inversiones relacionado con la programación multianual de las inversiones se va a relacionar con la fase de programación multianual presupuestaria, porque va a depender de los recursos que se tengan para que también se priorice, ¿no? A veces entidades programan 10 proyectos, pero su realidad es que no tienen los recursos. Entonces, en función de los recursos, se va a tener que priorizar y programar las inversiones en cada año, ¿no? También el ciclo de inversión pública en lo que es ejecución también se va a vincular directamente a la parte presupuestaria, porque una cosa es la programación y otra cosa es cuando ya se empieza a ejecutar. Si no cuenta con los recursos necesarios, como decía, no va a ser posible que se haga la ejecución, pero una vez que tiene también los recursos, va a tener que respetarse esa coherencia. Mire, hasta, si no recuerdo mal, 2010, 11 hacia atrás, no había esta vinculación muy estrecha. Es decir, una entidad pública podría tener que ejecutaba proyectos de presupuestos, recursos públicos de un proyecto año tras año, y sin embargo los estudios técnicos o la documentación técnica definitiva no lo tenía actualizado, ¿no? Entonces una entidad podía estar gastando 2, 3 millones de soles en un proyecto y sin embargo el proyecto tenía su expediente que valía 1 millón, ¿no? Entonces, a pesar que ese mismo estado no había ese filtro, ¿no? La norma te decía que tú no podías ejecutar más si es que la documentación técnica no te respaldaba. Pero en la práctica sabemos que a veces incluso se ejecutaba una obra sin tener el expediente técnico, sobre todo en gobiernos locales, esa era la realidad. Entonces, con la ayuda de los sistemas informáticos que se han implementado en cada sistema administrativo, ahora no es tan posible que una entidad pueda ejecutar más de lo que tiene aprobado como expediente técnico, ¿no? Tendría que primero actualizar su documentación técnica, registrarla en el banco de inversiones para que los recursos que le asignen puedan ser ejecutados. Si yo tengo en mi proyecto que aprobé expediente técnico por 1 millón, yo puedo tener 2 millones que me han asignado o yo habilitado para tener recursos de ese proyecto, pero para ejecutar no voy a poder porque el sistema me va a validar. Tú tienes 1 millón aprobado en tu expediente y tú quieres ejecutar 1,5 millones, 2 millones, no puedes. Entonces, tienes que revisar tu documentación técnica, tienes que actualizarla para que finalmente te permita seguir avanzando tu ejecución. Y para ello se tiene que cumplir una serie de procedimientos, documentación técnica sustentada, ¿no? Que antes no había. Entonces, más aún los casos donde se ejecutaba la plata, había documentación técnica, pero físicamente no había nada, que es más complicado, ¿no? Pero ahí va a intervenir otro sistema que vamos a ver al final. Entonces, la ejecución de la inversión pública, los proyectos de inversión pública también se vinculan en esa fase, ¿no? En la fase de ejecución. Cuando tiene que comenzar a ejecutarse el proyecto, va a estar muy ligado al sistema de presupuesto público, ¿no? Porque va a depender de la disponibilidad. Bien, ahora sigamos. En otras normativas, en otra parte de la norma también establece, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo, ¿no? Que también es necesario tomarse en cuenta cuando se hagan estos espacios de priorización de los recursos para los proyectos que se quieren ejecutar en un año determinado, tiene que tomarse como referencia la programación multianual que se ha hecho
de la inversión pública, ¿no? Que lógicamente debe estar vinculado a las prioridades del planeamiento estratégico, de los objetivos, ¿no? También le decía pues que una parte es la programación multianual, que se hace previamente al inicio de cada año, y luego es ver la disponibilidad de los recursos. Entonces, cuando ya se tenga la disponibilidad de los recursos asignados, en la etapa de programación multianual de presupuesto, se tiene que hacer esa consistencia para ver si lo priorizado puede ser financiado o no, ¿no? Entonces, son dos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Hay un tema operativo muy interesante también, que todo lo que se piense ejecutar a nivel de inversión pública se puede mirar en cifras a nivel presupuestal. Hay una página amigable del MEF donde se publica día a día cómo están la ejecución de los recursos públicos de las entidades por entidad pública. Entonces, se podría reflejar mejor la información si es que se hace un registro adecuado de esa información, tanto en el nivel presupuestal, tomando como referencia la información técnica de inversión pública, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les quiero decir? En el caso del proyecto de inversión pública, el caso de agua potable en saneamiento rural, ¿no? En ámbito rural, decíamos, por ejemplo, que ahí había 4 componentes, ¿no? El abastecimiento del agua, la disposición de excretas, creación de una HAS y la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, esos cuatro componentes, 3 son obras, 1 no es obra. Entonces, en función a lo que se piensa hacer, se puede registrar también a nivel presupuestal para saber cuánto se ha previsto su ejecución y cuánto se está ejecutando por cada componente. Pero ¿qué se hace en la práctica? Simplemente se hace un solo registro, proyecto tal y listo. No sabemos ni cuánto va por cada componente, pero sí se puede hacer, sino que lo que tiene que hacerse es registrarse por cada componente su costo previsto o la cual se piensa ejecutar, y sobre eso se va reflejando cómo se va ejecutando, ¿no? Ahora, como también decíamos, lo que es un proyecto puede contener varios componentes, incluso decíamos podría también contener el componente de la adquisición de un terreno, si es que es necesario, o también como las interferencias que se llaman, ¿no? También si se ha identificado y se prevé que para el cumplimiento del objetivo del proyecto es necesario adquirir los terrenos que se están interfiriendo con el proyecto, también se puede considerar un componente de adquisición del terreno. Entonces, cada componente, dependiendo también de la modalidad de ejecución, va a tener un código presupuestal para poder reflejarlo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de edificaciones, hay una partida presupuestal que dice edificios y estructuras, ¿no? Si se va a adquirir, si se va a construir, si se va a adquirir maquinaria, también de igual forma, ¿no? Entonces, decíamos terrenos también está ahí. Si se puede identificar a nivel del proyecto esos componentes, también presupuestalmente se puede hacer su registro y por lo tanto podríamos saber cuánto se está gastando en cada rubro, ¿no? Aquellos componentes que no son infraestructura, lógicamente no va a estar en el rubro de edificaciones, pero sí va a estar reflejado en lo que se llama inversiones intangibles, ¿no? O otros datos de activos fijos en el caso del costo del expediente técnico, la supervisión. O sea, todo es posible que se pueda reflejar el uso de los recursos públicos por cada componente que tiene el proyecto, ¿no? Y también la modalidad de ejecución. Ahí es muy importante. A veces a nivel presupuestal se tiene un código codificado cuál es la modalidad de ejecución. Si es una ejecución por contrata o indirecta, hay una sola partida, ¿no? Que se llama costo de construcción por contrata. O sea, ahí, si nosotros vemos la consulta amigable y vemos que hay una partida que dice construcción por contrata, significa que ese proyecto se está ejecutando por la moneda de contrata. Pero sin embargo, si vemos que esa ejecución del presupuesto de ese proyecto se hace por bienes, servicios, personal y otros, implica que se está haciendo por admisión directa, ¿no? Porque admisión directa, tú compras los materiales, va a ir a bienes. Si tú contratas mano de obra, va a ir a personal. Contratas servicios profesionales, va a ir a servicios. Si contratas otros derechos que se pagan, entonces todo eso va a estar reflejado, ¿no? También ahí existe la vinculación de ambos sistemas administrativos. El otro sistema administrativo también interesante es el tema de
abastecimiento y contrataciones públicas. Hace 2 años, 2018, más o menos salió, sí, en septiembre de 2018, salió la norma retomando la rectoría del sistema de abastecimientos. Es decir, hasta septiembre de 2018 el sistema de abastecimiento estuvo suelto, no había ninguna entidad pública a cargo del sistema nacional de abastecimiento. Recién en septiembre de 2018 se ha aprobado que el MEF quede a cargo también del sistema nacional de abastecimiento como ente rector. Lo que sí había y hasta ahora es el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, que es la OCE. Pero la OCE regula, como bien dice, el sistema de contrataciones. Entonces, sin embargo, el sistema nacional de abastecimiento va más allá. O sea, las contrataciones es una parte, es una fase del sistema nacional de abastecimiento. Y el sistema nacional de abastecimiento se inicia desde la elaboración de cuáles necesidades de la entidad, ¿no? De qué bien servicio necesita, viene también lo que es la gestión de las adquisiciones, ¿no? Ahí, como podemos ver, existen 3 fases del sistema nacional de abastecimiento: la programación de los bienes, servicios u obras que necesitan, cuáles necesidades; la gestión de las adquisiciones, que tiene que ver con las contrataciones; y la administración de los bienes, o sea, una vez que ya contratan los bienes, dónde los van a ir los va a almacenar, los va a distribuir, ¿no? En fin, entonces el MEF ha empezado a ser interrector de ese sistema, pero la OCE sigue siendo el responsable del tema de contrataciones, ¿no? Entonces, ahora la programación multianual de inversiones tiene que vincularse con la programación multianual de los bienes en el campo de lo que es obras, ¿no? Obras básicamente, ¿no? Y si en el caso hubiera componentes que no son obras, también se tendrá que vincular con la programación de bienes, si son equipamientos, o de servicios, si son consultorías, otro tipo de estudios, ¿no? Ahora, esa información se va a ver reflejada en un documento de gestión importante del sistema de abastecimiento, ¿no? Que es el Plan Anual de Contrataciones. Entonces, para eso tiene que hacer esa vinculación con esos documentos, ¿no? Entonces, la otra fase, que también tiene que ver con vinculación con el sistema de inversión pública, con el sistema de abastecimiento, es en el momento de la ejecución. Como decíamos, una vez que ya se tengan los recursos públicos, se va a tener que definir cuál va a ser la modalidad de ejecución: amortización directa o ejecución indirecta. Si es ejecución directa o indirecta, igual está regulado por la ley de contrataciones, ¿no? Cuando se adquieren bienes, se adquieren servicios o se adquieren obras propiamente dichas. Entonces, y esa tiene que ver con los procesos de contratación, que están normados por parte de la OCE, ¿no? Entonces, se tiene que mirar también un poco ese punto, porque a nivel de la experiencia de la ejecución de los proyectos, ¿por qué existe muchas debilidades en la ejecución? Es justamente en esta etapa, en la etapa de la contratación. Si no se hace una buena contratación, si se hace una contratación con arreglo bajo la mesa, no va a tener un buen fin esa ejecución, ¿no? Entonces, ese es un punto que se viene todavía luchando a nivel, tengo entendido, de las entidades del control, para el efecto de ver cómo se superan estas situaciones y lograr que se pueda tener una buena contratación y una buena ejecución final del proyecto, ¿no? Bien. Bueno, un punto también final en el ciclo de inversión, de las inversiones, también en el tema del funcionamiento. Mencionábamos que uno de los aspectos que se considera en esta etapa a nivel de InverTP es que una vez culminado el proyecto se tiene que hacer un inventario y un seguimiento al estado situacional de las inversiones, o sea, de infraestructura básicamente, ¿no? Y eso tiene que también ver con contrataciones. ¿Por qué? Porque se supone que una infraestructura que ya se ejecutó, comienza a operar, va a requerir también su operación y mantenimiento, porque eso fue parte del estudio del estudio previo que se hizo al momento de formularse el proyecto, ¿no? Acuérdense que parte de la evaluación de un proyecto es los gastos de operación y mantenimiento. Entonces, una vez culminado el proyecto, se tiene que garantizar que se pueda brindar mantenimiento oportuno de esa infraestructura que se ha ejecutado, se ha invertido, ¿no? Entonces, en esa fase también se relaciona con el tema de abastecimiento.
Bueno, aquí también hay una referencia con respecto a los topes, ¿no? Dependiendo de la modalidad de ejecución, dependiendo de qué se piensa ejecutar o contratar, existen algunos parámetros normativos en la ley de contrataciones. Ahí podemos ver los montos topes para este año 2020, ¿no? Cuando es una licitación pública, un concurso público, ¿no? Los tipos de proceso de selección, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de obras públicas, estamos hablando de que, como dice la última columna, obras, ¿no? Obras, si es mayor o igual a 1.800.000, sería una licitación pública, de acuerdo al monto, ¿no? Si hablamos en tema de consultoría de obras, que ahí entraría en la supervisión, el que hace el expediente técnico también se habla de un concurso público o evaluación simplificada, dependiendo del monto, ¿no? Contratación directa si son menos a 8 ítems, ¿no? En este caso 34.400, que es el tope, ¿no? De igual forma la ejecución de las obras, ¿no? Entonces esto también se toma como referencia al momento de intervenir en un proyecto de inversión pública. ¿Qué otro sistema también se vincula? Básicamente en la fase de ejecución, ya cuando ya está el proyecto ejecutándose, el sistema de tesoro público, ¿no? Y aquí es importante porque de las fases que tiene el sistema de tesoro público, tiene que ver mucho con la aprobación del calendario de pago, bueno, que ahora lo hace a nivel interno de la entidad, ¿no? Pero es necesario que el área de tesorería, en este caso de la entidad pública, conozca y se relacione con las áreas técnicas para el efecto de saber cómo se tiene previsto el avance de ejecución del proyecto, porque en base a eso debe contar con la disponibilidad financiera, ¿no? De los recursos para poder atender los pagos y cumplir oportunamente, ¿no? Entonces se tiene que llevar una programación de los pagos que se piensa hacer, porque finalmente es una programación, puede haber variaciones, pero tiene que tener esa información. Porque si no se tiene una programación oportuna, es posible que no se pueda cumplir con el pago al contratista, ¿no? También tiene que ver en los casos que el contratista pide o ha solicitado los adelantos, ¿no? De acuerdo a norma, es posible que se pueda dar adelantos ante un efectivo al contratista, ¿no? Para que pueda iniciar la obra, pero a cambio de ese adelanto tiene que el contratista presentar una carta fianza, ¿no? Entonces, esa carta fianza es un respaldo para la entidad en el caso de que el contratista no cumpla con los recursos que se le han dado y poder recuperar esos recursos. Entonces, si ese es el caso, ¿no? Que se puede dar, porque no todas las contratistas piden, normalmente las empresas contratistas solventes no te piden un adelanto, por lo tanto no te va a dar una garantía, ¿no? Excepto la de el cumplimiento, pero por el adelanto en sí que ellos podrían pedir, tendrían que darte una carta fianza. Lógicamente esa carta fianza tiene un costo financiero para ellos, muchas veces por eso no lo piden, entonces se le va pagando conforme van haciendo el avance de la obra, ¿no? Pero en los casos que se den las cartas fianzas, el sistema de tesoro público tiene que llevar el control para el efecto de su vencimiento, y a nivel de inversión pública también se tiene que registrar esa información en el banco de inversiones, ¿no? O sea, si hay una carta fianza que se ha emitido por un adelanto de efectivo o por adelanto de materiales, esa información también debe ser registrada en el banco de inversiones en la fase de ejecución. Entonces, en ambos lados tiene que llevarse ese control, ¿no? Y finalmente, el tema de los pagos, ¿no? Entonces, la norma establece que cuando ya se da la conformidad, en este caso del avance físico, ¿no? Del proyecto de la obra, entonces el área técnica tiene que dar la conformidad y en ese momento se comienza a reconocer la obligación de un pago, ¿no? Famoso devengado. Entonces, cuando ya se cuenta con esa conformidad, el área correspondiente al sistema administrativo de tesorería simplemente lo que tiene que es programar, registrarse el devengado y programarse el pago al contratista, ¿no? Y aquí ha salido, en los últimos años, salieron muchas disposiciones con respecto a los devengados, porque hay una serie de situaciones. Lo que pasa es que hay diversos tipos de recursos con los cuales se financia un proyecto, ¿no? Entonces, hay un tipo de recurso que se llama recursos ordinarios, que lo asigna el gobierno central a cualquier tipo de entidad pública, ¿no? El gobierno central financia un proyecto
transfiere recursos con esta fuente de financiamiento que se llama recursos ordinarios, pero este recurso tiene una particularidad, que se tiene que ejecutar sí o sí durante el año fiscal. Si un recurso no se ejecuta al 31 de diciembre, prácticamente esos recursos no quedan en la cuenta de la entidad porque son recursos del gobierno central y simplemente retornan al tesoro público. Entonces, frente a esta realidad, muchos gobiernos locales, sobre todo, porque el gobierno regional también he visto algunos casos, que a fin de evitar que esos recursos sean retornados al gobierno central, al tesoro público, en el aplicativo informático que es oficial de las entidades públicas, que se llama el famoso SIAP, han registrado un devengado por algo que no se ha hecho. Es decir, el proyecto estaba en el mes 8, le faltaban 3 meses, los 3 meses le han dado supuestamente la conformidad, como que se avanzó y no han registrado todos esos recursos de tal manera que no se revertían al tesoro público. Cuando salió este mecanismo del programa de incentivos en los gobiernos locales, ¿no?, en la cual iban a evaluar y premiar a aquellos gobiernos locales que al final de año tenían un avance de ejecución de sus inversiones, ¿no?, que han estado avanzando. Entonces, si cumplía cierta meta de porcentaje de avance, se designaba recursos al siguiente año adicionales para el gobierno local, ¿no?, para sus servicios públicos, para sus gastos operativos. Entonces, frente a esas dos realidades, uno, que el recurso ordinario no se revierta, y segundo, que no te consideren que no has cumplido la meta, hacían el mismo mecanismo. En la parte administrativa disponía que se registre en el sistema como que ya se había dado conformidad del avance físico de la obra y por lo tanto se registraba en el mercado. Entonces, diciembre de cada año, que lo normal en el Estado, un avance de 30, 40, 50, en diciembre se disparaba 80, 90% la ejecución del devengado. Que el devengado, como dice la norma, es la obligación que tiene el Estado frente a un compromiso de pago, porque ya recibió los bienes, ya da conformidad a un servicio, ya dio conformidad al avance de la obra, entonces está obligado a pagar. Pero no era la realidad, ¿no? Entonces generó mucha distorsión porque luego al siguiente año se veía que realmente esos registros se anulaban del sistema y no reflejaban la realidad, ¿no? Entonces, frente a esas circunstancias, se emitieron normativas más precisas, más expresamente detalladas, en el sentido de que establecen responsabilidad de quienes hagan eso, ¿no? Porque ya no es solamente un acto administrativo simple, sino ya se incurre en temas también de alguna falta grave e incluso a establecer responsabilidades civiles, administrativas o penales. O sea, no está permitido hacerse un registro en el sistema oficial del Estado, que es el SIAP, de algo que no se ha concretado, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos? Porque quieres evitar que se reviertan los recursos o por evitar que no te califiquen como hace gestión, ¿no? Entonces, eso ya se ha zanjado el tema y por lo tanto hay que tener bastante cuidado en ese aspecto, ¿no? No se debe registrar o reflejar solamente lo que corresponde, ¿no? Bien, entonces sigamos con las últimas diapositivas, me parece. Ahora, entonces, la vinculación con un sistema de capaz no se le da mucha importancia. En realidad, sí, porque por ahora, ¿no? Porque en realidad sí están dando mucho énfasis en el tema contable. En la actividad privada sí, la parte contable es fundamental, porque si no tienes estados financieros consistentes que reflejen tu real situación, no te sirve de referencia para efectos de gestiones financieras, es decir, ante las entidades financieras, comerciales. Los estados financieros son básicos, ¿no? Como el gobierno, como las entidades públicas, dependemos simplemente de los recursos del Estado, entonces no tenemos que convencer a nadie de cómo estamos como gestión, ¿no? Entonces, pero va a llegar el momento en que eso también se tome en cuenta para poder evaluar una gestión pública de una entidad. Entonces, va a ser necesario que se le dé la importancia debida, ¿no? Cuando se ejecuta un proyecto de inversión pública, y hemos visto en todas las fases que se pasa, de los ciclos que pasa la inversión pública y la vinculación con los sistemas, finalmente se logra el objetivo de hacer el proyecto.
Se ejecuta el proyecto, se inaugura la obra, se entrega a la entidad pública, se paga al contratista, se devuelve su carta de fianza y terminó la intervención. Pero como entidad pública, como gestión pública, no queda ahí la gestión de la inversión. Un caso muy simple. Por las competencias que tienen los gobiernos regionales y locales, muchas veces intervienen haciendo infraestructura o proyectos u obras también para otras entidades. Por ejemplo, el gobierno local puede construir una posta, pero él no lo va a administrar. Pero es su competencia, puede construir, decíamos, de acuerdo a normas, sí puede intervenir en construir, equipar, ampliar, mejorar, remodelar una posta médica. Correcto. Pero él no lo va a administrar. Recordemos que el sector salud está a cargo de los gobiernos regionales. El ente rector es el MINSA, pero quien ejecuta los servicios públicos de salud son los hospitales, los postas, centros de salud a cargo de la región, del gobierno regional, ¿no? A través de la DIESA. Entonces, ellos lo administran. Entonces, pero muchas veces las entidades, como el caso de postas, casos de colegios, ¿no? Son construidos por gobiernos locales, sin embargo, no son transferidos formalmente. Es decir, se ejecuta un proyecto, se le entrega al colegio, se inaugura, comienzan a usar el colegio, pero la documentación técnica la tiene la entidad que la construyó, en este caso el gobierno local. Entonces, cuando uno analiza y tiene que rendir cuentas cada año de los recursos, estados financieros, cómo está su gestión financiera, contable, refleja que la entidad pública tiene un gran porcentaje de cifras en infraestructura pública a su cargo. Y cuando dice, ¿pero qué infraestructura pública es? Cuando comienza a analizar, son obras o proyectos que los tienen a cargo de otras entidades públicas, sin embargo sigue figurando en la entidad pública que lo ejecutó. Entonces, aquí es importante que en el ciclo de inversión del proyecto de inversión pública, que tiene que ver con el funcionamiento, que es la última fase, ¿no? Incluso se establece a nivel del INVERTP que una vez concluido el proyecto se tiene que cerrar, tiene que hacer un cierre del proyecto. Cuando se hace ese cierre del proyecto significa que ya el proyecto concluido y se ha transferido esa misma información en esa misma situación. La entidad pública tiene que comenzar a hacer los registros correspondientes para que sea transferida a la entidad que corresponde si en caso no lo tiene a cargo. Una infraestructura de riego, un gobierno local lo puede hacer, sí, pero no lo va a administrar, tiene que transferirle a la comisión de regantes. Si es un colegio, tiene que ser transferido a la UGEL. Si es un hospital, un centro de salud, tiene que ser transferido al centro de salud, a la Dirección Regional de Salud, ¿no? En fin, dependiendo de qué corresponde. Entonces, se hace el cierre del proyecto, lo que implica que también se tiene que hacer la liquidación técnico-financiera del proyecto. Y esa información es muy importante para la parte contable, para que pueda reflejar dónde está la inversión pública que se ha hecho. Si nosotros analizamos actualmente, la gran mayoría de gobiernos locales tiene sus inversiones públicas como que todavía están en construcción. Es decir, no existe liquidaciones. Y por lo tanto sigue figurando como que está en construcción, en proceso de construcción y no hay nada liquidado, ¿no? Entonces, esos dos aspectos son importantes que se tomen en cuenta, que no solamente con ejecutar el proyecto físicamente, financieramente, presupuestalmente acaba el tema de inversión, sino que también es importante que el sistema contable pueda reflejar esa variación de los recursos, del estado situacional de los proyectos, si no corresponde a la entidad, transferirlos a la otra entidad para que no refleje en su información financiera y contable, sino en la entidad pública que tiene a cargo, ¿no? Bien, entonces, bien, aquí mencionábamos dónde estaba la ejecución, luego tenemos acá lo que es el sistema nacional de control, el otro sistema que también se vincula directamente con los proyectos de inversión pública, ¿no? Y aquí es importante que tomemos en cuenta de que hay muchos cambios con la gestión actual de la Contraloría General de la República, ¿no? El actual director, el actual Contralor General de la República fue director de presupuesto público en el año 2007-2008, ¿no? Entonces, conoce mucho el tema, sabe las deficiencias que hay como Estado y cuando ha empezado en el sistema nacional de control está implementando mecanismos, ¿no? Mecanismos que ayuden a evitar estas distorsiones de lo que hemos conversado toda esta tarde
y se vienen dando normativas, ¿no? Entonces, hay alguna normativa que establece ya por los sistemas administrativos que corresponde al sistema de control efectuar la verificación de la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones. No va a ser ningún ministerio, ninguna entidad pública que vaya a cuestionar o observar el uso o manejo de los recursos que se vienen dando, sino es competencia exclusiva de la Contraloría. Entonces, son ellos los que finalmente van a evaluar el cumplimiento de las disposiciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos que en el tema de la programación multianual, por ejemplo, cuando se tenga que ver la programación multianual de inversiones, hay la normativa que establece de que es necesario que la programación, ¿no?, así como las modificaciones que se realicen, tengan que encontrarse dentro del ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, ¿no? O sea, tiene que haber cierta discreción para poder tomar decisiones correspondientes. En el tema de la ejecución sí hay bastante incidencia porque no se trata de que un proyecto se aprobó y modifico luego amplío, porque eso a veces es los cuestionamientos, ¿no? Se amplían los proyectos con adendas, reconociendo nuevos metrados, una serie de situaciones, pero la norma establece ciertos parámetros, ¿no? Entonces, y establece, por ejemplo, en el caso de escenarios de obras, que si supera el 15% tiene que contar con la opinión de la Contraloría, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esas situaciones. En el tema de ejecución de obras por acción directa también, como decía, la normativa de Contraloría viene del año 88, y ahí establece ciertas condiciones que no se cumplen en la práctica, ¿no? O sea, si uno analiza fríamente, no cumple con los requisitos, porque una de las particularidades, por ejemplo, de la ejecución por acción directa es que el proyecto tiene un costo. Si lo hago por contrata, ese costo va a tener un adicional que es el IGB y también las utilidades, ¿no es cierto? Porque lógicamente la entidad privada interviene porque quiere ganar un nivel, quiere ganar una rentabilidad, ¿no? Entonces va a haber una utilidad. Entonces el proyecto va a costar más. Si yo hago un proyecto por emisión directa, significa que no voy a tomar en cuenta ninguna utilidad ni tampoco el IGB, por lo tanto los costos van a ser los costos de mercado. Entonces, si ese es el sustento y tengo la capacidad técnica para ejecutar un proyecto por emisión directa, lo puedo hacer. Pero la observación o la salvedad, la situación que va a encontrar la Contraloría sería de que si ejecuto el proyecto por emisión directa y sale costando más que si lo hubiera hecho por contrato. Eso sí va a ser una situación muy complicada porque ahí va a implicar responsabilidades. Si uno va a hacer por emisión directa, implica que el costo va a ser el costo normal de mercado. No podría ser mayor al costo que si lo hubiera hecho por modalidad de contrato, ¿no? Entonces es una de las características que estamos viendo. Ahora bien, ya para terminar las últimas presentaciones, con la tecnología que se ha dado en los últimos tiempos, también los sistemas han tenido que mejorarse, ¿no? Entonces, cada sistema administrativo está implementando aplicativos que muchos de ellos son de acceso público, sino que no son muy conocidos. Uno, si quisiera saber cómo está manejando, qué recursos, qué proyectos está consignando una entidad pública, lo puede acceder. Hay aplicativos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué aplicativos más o menos tenemos. Por ejemplo, a nivel de inversión pública, se tiene un aplicativo base que es el Banco de Inversiones, donde figuran todos los proyectos que se han elaborado, ¿no? Qué documentos técnicos se han aprobado, ¿no? Qué estudios se han hecho, cuánto es el monto de inversión, y información muy interesante que nos permite saber cuándo se elaboró y en qué estado está, ¿no? Luego tenemos otro aplicativo que es la programación multianual, que decíamos se programa para cada tres años la priorización de los proyectos, ¿no? Entonces también existe ese aplicativo, y hay un aplicativo abierto. Los dos primeros tienen que estar con acceso del operador de la entidad pública, pero el sistema que sí es abierto al público es el sistema de seguimiento de inversiones. Para este caso solamente lo que se necesita es tener el código del proyecto de inversión, y con haciendo la consulta se puede ver todo el contenido, incluso está vinculado a la parte financiera, es decir, cuánto se viene ejecutando a la fecha, de manera resumen, qué contrataciones se han hecho, si se ha publicado en el portal de Infobras, ¿no? A manera de resumen. Ya cada aplicativo de Infobras, ejecución de presupuesto, tiene también su propio acceso y más detallado, ¿no? Pero en este aplicativo de sistema de seguimiento de inversiones
podemos encontrar una información resumida de los otros sistemas con los cuales hemos conversado, ¿no? La parte financiera, la parte presupuestal, la parte de contrataciones. Luego también tenemos CEPLAN. CEPLAN ha implementado hace 3 años ya subir su plan operativo de las entidades públicas, ¿no? Presupuesto público también tiene un aplicativo vía web, pero estos son a nivel de operadores. Pero también existe aplicativo de acceso público, ¿no? Donde el famoso SIAF, que es el sistema oficial de las entidades públicas del Estado, casi el 80% de entidades están obligadas a utilizar este sistema, y es a través de ese sistema que nos va a permitir ver vía web cuál es la información, cuál es el estado de ejecución de los gastos y los ingresos de las entidades públicas. Todo lo que se registre en el SIAP a nivel de entidad pública se va a reflejar al día siguiente la información en vía web, ¿no? ¿Qué más tenemos? También tenemos el aplicativo de la plataforma de OCE, donde podemos ver los procesos de contratación, su plan anual de contrataciones, y finalmente lo que es Infobra, ¿no? De la Contraloría, donde ahí se puede ver incluso el avance físico a nivel de fotografías también, un aplicativo que también permite hacer denuncias en el caso un ciudadano común ve que en su zona está haciendo una obra y no se está avanzando, se puede reportar, tomar fotos y reportarse ahí que esa obra está paralizada o alguna irregularidad que puedan observar, también reportarla, ¿no? Y ahí la entidad pública está obligada a reportar el avance físico, financiero y el nivel también de fotografía de cómo está la obra, ¿no? Bien, aquí hay un resumen de las normas últimas que salieron hace 2 años, donde han habido cambios a la normativa de los sistemas administrativos que datan del año 2011, ¿no? 12, se ha cambiado ya en el 2018, se han hecho cambios a la normativa de los sistemas administrativos para aquellos que quisieran tener más información, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que hemos podido tocar el día de hoy, esperando que pueda servir de mucho a aquellos que están vinculados al tema de las inversiones públicas, en vista de que, como hemos podido apreciar, no son un sistema aislado, ¿no? Es un sistema que en la administración pública se vincula a los diversos sistemas administrativos del Estado. Bueno, les agradezco de antemano por la oportunidad y la invitación que me han hecho el día de hoy. Esperamos encontrarnos en otro momento. Muchísimas gracias a los que han estado presentes, acompañándonos hasta este momento. Muchísimas gracias. Los que necesiten el material, por favor comuníquense con las personas encargadas de la convocatoria. Ellos tienen su número. A través de ellos ya se va a poder facilitar el material que ustedes requieren, ¿no? Muchísimas gracias.